Bueno, profe Mariel, tú me dirás si comenzamos entonces muy puntuales. Estamos listos, así que estamos listos para comenzar. María Camila, te dejo la palabra para que Listo. comencemos con la bienvenida y la presentación para nuestros Claro que estudiantes. sí. Bueno, les damos la bienvenida a todos. Mi nombre es María Camila Zambrano. Yo soy docente de la Universidad Antonio Nariño, acá en Bogotá, Colombia. Soy abogada especialista en Derecho de Familia, candidata a magíster en Derecho de Familia del Antonio Nariño. Y el día de hoy vamos a acompañarlos y vamos a estar dialogando con la profe Mariel sobre, ya ella lo indicaba, sobre los divorcios y sus efectos. Le doy el uso de la palabra a la profe Mariel para que se presente. Muy bien, bueno, buenas tardes. Estamos contentísimos de tener esta actividad conjunta con la profesora María Camila, actividad que surge a partir de un estudiante que tuvimos haciendo un intercambio virtual. No sé si el estudiante está presente, a quien le Sí, por agradecemos aquí muchísimo. yo lo veo, Lo Emiliano. ves, sí, yo también lo estoy viendo. Así que bueno, aprovechando esta oportunidad que nos da que nos da la tecnología, mi nombre es Mariel Molina, yo soy la profesora titular de la cátedra que se llama Derecho de las Familias en la Universidad Nacional de Cuyo, de la provincia de Mendoza, una provincia que está bien al oeste, cerquita de la cordillera de los Andes y de la Concagua, en nuestro país, Argentina. Bueno, además, nosotros en Mendoza tengo bajo mi dirección también la maestría en Derecho de las Familias y la especialización en Derecho de las Familias que ha sido recientemente acreditada por el órgano máximo de acreditación de nuestras carreras que se llama CONEAO. Bueno, estamos listos para empezar. Sabemos que todos ustedes están muy entusiasmados por que les contemos y que hagamos esta confrontación entre estos derechos, ambos latinoamericanos, pero que van a ver ustedes que tienen algunas importantes diferencias. Y entonces yo le doy la palabra a mi querida María Camila para que comience contándole cómo es el panorama de las familias en Colombia que tienen recepción legislativa. Así es, profe Mariel. Bueno, en Colombia nosotros tenemos diferentes formas de conformar la familia, por decirlo de alguna forma. Ya viendo algunos estudiantes de Argentina, con ellos compartíamos en la Cátedra de Derecho Internacional de Familia cómo acá en Colombia tenemos diferentes formas de conformar la misma que no solamente se someten a la institución por medio de la cual la vamos a conformar. El artículo 42 de la Constitución Política nos habla, de la Constitución Política Colombiana nos habla de formas de conformación a través de vínculos jurídicos o por la voluntad responsable de conformar una familia. A través de ese vínculo jurídico nosotros atribuimos la conformación familiar por el matrimonio civil, el matrimonio católico, ¿cierto? El matrimonio de parejas del mismo sexo que fue introducido por una sentencia de la Corte Constitucional. De igual manera, hacemos alusión a ese vínculo jurídico a través de la unión marital de hecho, que si bien es de hecho, hay una legislación que la regula y debatimos un poco sobre por qué no debería ser de hecho, sino unión marital de derecho, porque ya está legislada en la ley 54 del 90, pero también encontramos pues las otras formas y la otra forma de conformación familiar que es a través de esa voluntad responsable de conformarla, que son estas familias que son conformadas unipersonalmente, cuando una persona quiere conformar una familia y no necesita casarse ni hacer comunidad de vida con otra persona, sino que quiere tener un hijo, quiere conformar su propia familia, quiere acudir a una técnica de reproducción humana asistida para tener su propio hijo, o simplemente ella sola quiere entenderse en un ambiente familiar y la Corte ha entendido que eso también es familia. Teniendo en cuenta eso, digamos que existen, y el mismo artículo 42 de la Constitución Política Colombiana nos dice que será la ley la que se va a encargar de regular las formas familiares. Hablando y teniendo uno de ellos, como lo es el matrimonio civil o católico, existe un efecto jurídico justamente para disolver el vínculo matrimonial, que será para el caso particular del matrimonio civil, el divorcio, que encontramos en nuestro Código Civil, y para el matrimonio católico hablamos de la cesación de efectos civiles de matrimonio católico o matrimonio religioso.
Ese es el panorama que tenemos aquí en Colombia. Si bien es cierto, hay instituciones que permiten conformarla, gracias a la interpretación que ha hecho nuestra Corte Constitucional a raíz del cumplimiento de los 30 años de la Constitución acá en Colombia, que entró en vigencia nuestra Corte, decimos que cualquier persona puede formar familia y no necesariamente tiene que casarse o irse a vivir con alguien. No sé cómo funciona en Argentina, profe Mariel, si su merced nos puede contar. Sí, en Argentina funciona algo parecido y algo diferente. Nosotros tenemos una constitución política que en su artículo 14 bis lo que incorpora es la protección integral de la familia, pero no define la familia. Entonces, lo que decimos es el concepto de familia, que afortunadamente no define la familia, porque el concepto de familia es tan dinámico y evolutivo que lo que nos permite es mirar cuál es la protección que tiene la familia a nivel constitucional, convencional, fundamentalmente a partir de los mandatos de la Corte Interamericana en su interpretación de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y que ha reflejado ese concepto evolutivo de los grupos familiares. Fue así como inicialmente solo estaba reconocido y protegida la familia matrimonial heterosexual, que inclusive en la Argentina no pudo divorciarse hasta el año 1987, o sea, se consideraba que el vínculo era indisoluble, si bien se admitían algunas soluciones parciales, como por ejemplo la separación, lo que se llamaba separación personal o separación de cuerpo, pero la gente no podía volverse a casar. Pero gracias a una magnífica reforma de la Constitución de Argentina que se hizo en el año 1994, lo que permitió es que esa Constitución lo que dice es que en la Argentina no solamente la Carta Fundamental está integrada por ese 14 bis, sino por todos los tratados de derechos humanos que Argentina suscribió. Y en esta interpretación de los tratados de derechos humanos es que comienza a abrirse la posibilidad de recepcionar la doctrina de la Corte Interamericana y sus conceptos de familia o modelos de familia. Entonces, de la mano de esto, en el año 2011 aparece 2010, perdón, la ley que permite casarse a dos personas del mismo sexo, sin distinción de sexo, sean dos hombres o dos mujeres, y hay una orden legal que se le dé exactamente el mismo tratamiento a ambos matrimonios. Pero hasta ese momento lo que teníamos era un enorme silencio de otros tipos de familia que no decidan casarse pasando por el registro civil, como decimos nosotros, para conformar el matrimonio civil. Entonces, había una gran preocupación en la Argentina porque la gente que no decidía por su propia voluntad no celebrar matrimonio civil, se quedaba desprotegida y por fuera de la ley. Esto fue así hasta el año 2015, cuando entró en vigencia nuestro nuevo Código Civil y Comercial, que recoge la figura de las uniones convivenciales, que son parejas del mismo sexo o de distinto sexo que están protegidas por el ordenamiento, pero no quiere decir que sean como un matrimonio, que vayan a tener los efectos del matrimonio después de un tiempo, por ejemplo, hay algunos países donde después de 2, 3 o 4 años los efectos son los mismos. Aquí no, los efectos son distintos y más limitados por la ley, aunque la gente puede hacer como acuerdos, que se llaman pactos, para regular sus efectos. De manera que en la Argentina nosotros tenemos dos grandes figuras. La gente puede casarse o puede no casarse. Si no se casa y convive, está protegida por el ordenamiento jurídico. Pero también, gracias a la doctrina de la Corte Interamericana, tenemos protección de las familias integradas por monomarentales o monoparentales, o sea, un solo adulto con niños.
Y la protección de la persona sola como vida familiar recién está empezando a mostrarse en algunas partes de nuestros derechos, como por ejemplo en la protección de la vivienda. Pero es un concepto todavía no demasiado explorado o desarrollado. El matrimonio civil se extingue por el divorcio y la unión convivencial se extingue por el cese. Es la situación más fáctica y más concreta porque no hay obligación de registrar. Existe una posibilidad de que la gente vaya a obtener lo que se llama certificado de convivencia, pero si no lo hizo no hay problema. Y es suficiente que dejen de convivir por decisión de uno o de ambos, como para que se termine esa vida familiar convivencial. Profe, ¿y Yo quisiera ustedes? añadirle Sí, antes, justamente acá en Colombia ocurre y es que efectivamente, a pesar de que nosotros tenemos esa unión marital, de hecho, nosotros tenemos que constituirla a través de tres mecanismos justamente para poder que tenga esos efectos patrimoniales como uno los persigue con el matrimonio. Entonces, para poder disolver esa unión, primero, si no se ha constituido, hay que constituirla, sea judicialmente, sea de mutuo acuerdo a través de una conciliación o a través de una escritura pública ante un notario. Pero justamente por eso existe ese debate acá de cómo la unión de hecho, unión marital de hecho, pasó a ser de derecho porque hay una ley que dice cómo hay que constituir, o sea, cuáles son los requisitos de constitución, cuáles son las formas de constituirla y las mismas formas de disolverla misma. Era lo que quería agregar para el caso colombiano. buenísimo. Y entonces podemos avanzar a estudiar un poco, ya que hicimos en estos primeros minutos un paneo sobre el derecho a la vida familiar que existe en Colombia y en la Argentina. ¿Qué pasa cuando se termina el amor? Sí, es cierto. Pues acá en Colombia y a la luz de nuestro Código Civil, el artículo 154 del Código Civil nos enuncia unas causales para poder finalizar o dar por terminado ese vínculo matrimonial. Acá tendemos a confundir un poco lo que es la disolución del vínculo o que el vínculo quede sin efectos en virtud de una nulidad matrimonial civil que tiene unas causales específicas en el artículo 140, ya sea por incapacidad, por circunstancias relacionadas con los vicios del consentimiento para otorgar efectivamente la manifestación de la aceptación del matrimonio, pero encontramos específicamente ya para disolver el vínculo matrimonial, para concluirlo hasta esa fecha, nuestro Código Civil tiene unas causales que permiten el mismo. Estas causales tienen una justificación orientada a mantener la familia. Hace poco, la Corte Suprema de Justicia estudiaba una sentencia para analizar el motivo de por qué tendría que el matrimonio ser incausado o por qué no tendríamos que incluir más bien una causal que cualquier persona de forma unilateral, alguno de los cónyuges, pudiera promover el divorcio sin tener que acudir a algunas de las causales que encontramos en nuestro Código Civil, que ya voy a pasar a explicarles. Pero justamente la Corte hacía ese análisis de la importancia que existen para nuestro ordenamiento jurídico colombiano las causales de divorcio, ya que permiten proteger la familia que es conformada a través de esta institución y no que cualquiera, en especial los cónyuges que hacen y que firman un contrato, porque el matrimonio es constituido como un contrato bilateral, no que a cualquier y a gusto de cualquiera de los cónyuges quieran finalizar con este contrato y se afecte la familia en sí misma. Digamos que asocia todavía, la Corte asocia la familia con el matrimonio, que es lo que se le critica, pero igual con estas causales lo que se busca es amparar esa institución familiar que fue conformada por el vínculo matrimonial o por el matrimonio civil. Respecto a las causales, en especial, nosotros tenemos el artículo 154, como les comentaba, y son 9 causales que permiten promover el divorcio. Una primera causal que nosotros encontramos es el relacionado con las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. Que el cónyuge se vaya a buscar fuera de la casa lo que, no, lo que se le ha perdido, por decirlo de alguna forma, como decimos acá en Colombia.
Antes, esta primera causal perdonaba o le permitía al cónyuge que se perdonara, que se facilitara más bien esa relación sexual y que impedirle en atención a ese perdón de la relación extramatrimonial, de ese consentimiento que tal vez dio el cónyuge para que tuviera una relación sexual, porque no, actualmente tenemos estas parejas que quieren innovar sexualmente y que consienten una relación sexual por fuera del matrimonio. Vamos a ir a un, no sé, a un bar swinger, somos esposos, vamos a tener relaciones sexuales con otros y tenemos esa causal en el ordenamiento civil. Y antes existía esa salvedad que si era perdonada esa relación sexual, pues ya no se podía promover el divorcio. Resulta que eso fue declarado y ese pedacito de que yo perdone la relación sexual extramatrimonial fue derogado en atención a, o fue más bien declarado inexequible por la Corte Constitucional, quedando únicamente el hecho de que el otro cónyuge tenga relaciones sexuales extramatrimoniales. Esto amparado en la circunstancia de que posiblemente el cónyuge en esa oportunidad haya consentido la relación sexual de su cónyuge con un tercero, pero eso no quiere decir que él se sienta cómodo nuevamente con esa pareja a pesar de verlo consentido y de que esa persona se está afectando emocionalmente, se está afectando su convivencia como cónyuge porque sabe que aquel tuvo una relación con otra persona a pesar de haberla consentido. Imagínese si no la consintió, se siente, no digamos que no tolera lo que ocurrió, hay un deber de fidelidad que se debe entre los cónyuges y eso incluso nos permite hablar de la filiación extramatrimonial, de que mis hijos se supone que son tus hijos y si tú te vas por fuera del matrimonio a tener relaciones, ¿qué pasa con esa presunción? Entonces tenemos esta primera causal en el ordenamiento jurídico colombiano. Tenemos también lo relacionado con, y es la segunda causal, el grave e injustificado incumplimiento de los deberes como cónyuges, como padres, el hecho de que yo no comparta o no quiera compartir en el mismo techo, en el mismo lecho, en la misma mesa con mi cónyuge, el hecho de que yo no cumpla con mis deberes como padre, son motivo para yo poder promover el divorcio. A esta causal se le critica lo relacionado con incluir los deberes como padre como motivo y como causal de divorcio y porque más bien no dejar, yo estoy incumpliendo con mis deberes como cónyuge, no como padre. Pero pues encontramos dentro de esa segunda causal ambas circunstancias jurídicas. Una causal que es recién, digamos que es muy, diría que no es muy común, bueno, diría que sí es muy común, pero que el ordenamiento jurídico colombiano ha intentado evitar que no ocurra, y es los ultrajes y los tratos crueles que se tienen entre cónyuges. Si bien es cierto, el Código Penal colombiano tiene un tipo penal que es violencia intrafamiliar, también existe a nivel administrativo, diciéndolo de alguna forma, por comisaría de familia, el hecho de que yo pueda, a través de una medida de protección, impedir que mi cónyuge continúe con esos tratos y con esa violencia intrafamiliar, pero si la persona, entendemos que hay circunstancias que generan este tipo de violencia, pero son solamente los cónyuges los que tienen la motivación de poder promover ese divorcio con base a esta causal. Respecto de esta causal, existe un debate sobre el poder promover dentro del divorcio una indemnización por haber uno sufrido el maltrato. Y esto ya que es uno de los efectos que vamos a analizar más adelante, lo relacionado con los alimentos. Este tema de la indemnización con esta causal es algo novedoso y que surgió con una sentencia de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia que lastimosamente había sufrido maltrato, había promovido su divorcio, pero no le concedieron los alimentos porque pues ella no tenía la capacidad para poder mantenerse a sí misma. Entonces se abrió la ventana de hablar, bueno, ya no voy a pedir alimentos, voy a pedir indemnización por el maltrato que sufrí todos estos años y no a través de la causal del alimento, sino a través de una indemnización, que es algo, digamos que recientemente novedoso hablar del particular.
Las siguientes causales están asociadas a circunstancias personales de alguno de los cónyuges, la embriaguez habitual de uno de los cónyuges, el uso habitual de sustancias psicoactivas o alucinógenas que no tengan prescripción médica es motivo para que yo pueda promover el divorcio, la enfermedad o anomalía grave que tenga alguno de los cónyuges, pero esto orientado a que esa enfermedad me ponga en peligro, sea física o sea mentalmente como cónyuge, y que en definitiva imposibilite nuestra convivencia. Tal vez algún tipo de, si de pronto mi cónyuge tuvo relaciones sexuales por fuera del matrimonio, adquirió alguna enfermedad, yo le perdoné la relación extramatrimonial, pero no le voy a, digamos, a perdonar la circunstancia y más que él puede perjudicarme en su salud por haber adquirido esa enfermedad de transmisión sexual, voy a poder promover el divorcio en atención a que se me está afectando físicamente y se me puede afectar físicamente el hecho de que yo no quiera cumplir como cónyuge de compartir el mismo lecho con él, de tener, digamos, como le decimos acá, débito conyugal, que estemos juntos. No, no voy a cumplir con eso porque usted está enfermo y usted tenía un deber y pues me puedo afectar a mí como físicamente. Obviamente sí son, y respecto de esta causal pasa algo muy curioso y es que si tal vez es una enfermedad que puede no afectarme físicamente, pero sí psicológicamente, hasta qué punto nosotros como cónyuges vamos a apoyar a nuestro compañero es en la salud y en la enfermedad y que por el hecho de la enfermedad pues yo le vaya a pedir el divorcio. Es más un debate bioético y moral respecto de esta causal y de la enfermedad. Finalmente, encontramos tres causales, lo relacionado con cualquier conducta que tenga el cónyuge que me vaya a pervertir o que vaya a corromper a mis hijos o a mí misma, el hecho de que él me incite tal vez a consumir sustancias estupefacientes o hacer conductas que sean lesivas para con mis hijos o que incite a mis hijos a cometer esas conductas, también es una causal de divorcio. Lo relacionado con la separación de cuerpos, sea judicial o de hecho por más de 2 años, dejamos de cumplir con nuestros deberes conyugales, nos separamos, nos vamos, sea judicialmente o sea de hecho, chao, me voy, aquí no vivo más. Pasan 2 años, puedo promover el divorcio. Y finalmente la causal de mutuo acuerdo, que es la causal número 9, que encontramos en nuestro artículo 154 del Código Civil colombiano, que es la causal a la que se acude no ante el juez, sino ante el notario para que podamos disolver nuestro matrimonio de mutuo acuerdo. No podemos convivir más, se nos acabó el amor a los dos, no a uno de ustedes, porque si uno quiere divorciarse del otro no hay que hacerlo judicialmente. Si a ambos se nos acabó el amor o nos sentamos y no podemos convivir más, a través de esta causal podemos acudir ante el juez o ante el notario para disolver el matrimonio. Ese es el régimen y son las causales que encontramos en nuestro Código Civil. Hay unas causales subjetivas y otras objetivas, pero pues eso está asociado a los efectos del divorcio que pasaremos a hablar más adelante. Y yo le pregunto a la profe Mariel, ¿qué ocurre en Argentina? Bueno, ¿Existen estas causales? ¿Existían o...? en la Argentina existieron hasta el año 2015. A partir del año 2015, cuando cambió rotundamente el derecho de las familias, se partió de la premisa de que de la misma manera que el matrimonio se celebra de a dos, se sostiene de a dos, por voluntad de dos, y que es suficiente que uno de los dos no quiera continuar con el vínculo matrimonial para que la ley no tenga que desconocer esta voluntad. Sobre la base de la conciencia que la ley no ha evitado la ruptura de las familias, de los matrimonios, ni de las relaciones de pareja, porque no tiene este poder de modificar la intimidad de las familias, sino que mantener forzosamente, unidos a palos, porque no pueden voluntariamente obtener el reconocimiento de su propio interés, de cómo quieren conformar su vida familiar y su vida
vida personal, es que a partir de ese año, como les contaba, se modificó totalmente el sistema. Hasta ese año, desde el año 1987 hasta el año 2015, agosto del año 2015, el sistema de causales era parecido al que les contó la profesora María Camila. Teníamos un sistema de causales objetivas, donde lo que importaba era probar plazos, 2 o 3 años de separación de hecho, o 2 o 3 años de matrimonio asociada a una imposibilidad de continuar manteniendo lo que era lo que se llamaba causal de presentación conjunta. No en sí mutuo acuerdo, sino presentación conjunta, así la llamaba la ley. Esas eran causales objetivas porque no había que ir a acreditarle nada al juez de las razones por las cuales el matrimonio se encontraba quebrado. Y después había causales objetivas, la infidelidad, las injurias graves, el abandono, como, digamos, sintéticamente les ha contado la profesora María Camila, teniendo algunos puntos en común. Lo cierto es que tanto los jueces como los doctrinarios eran muy reticentes al sostenimiento de este sistema subjetivo, porque en definitiva implicaba largos juicios de divorcio donde la gente iba a ventilar intimidades y donde era muy difícil poder determinar para los jueces cuál había sido la verdadera razón o quién es el verdadero culpable, porque la verdad que cuando un vínculo afectivo se fractura o está en crisis, en general no hay un único culpable. Y a partir de eso, entonces, les cuento cómo es ahora, ahora tenemos un sistema que se llama de divorcio incausado. Y es una trámite que es judicial, no administrativo, pero no contencioso. El cónyuge que se quiere divorciar o la cónyuge puede presentarse ante el juez peticionando el divorcio, puede hacerlo en forma unilateral o pueden hacerlo juntos si están de acuerdo. Entonces tenemos el divorcio unilateral o el divorcio bilateral. ¿Qué es lo que se exige? Aquí no se exige probar ni tiempo de matrimonio, ni tiempo de separado, ni culpabilidad. Lo único que la ley exige es que los cónyuges que peticionan el divorcio o aquel que lo peticiona en forma unilateral presente una propuesta de regulación de los efectos o las consecuencias de ese divorcio. ¿Esto qué quiere decir? La ley no indaga, no cuestiona, no impide la voluntad de las personas de vivir su vida afectiva como así lo deseen, pero le impone responsabilidades. Le dice, mire, usted puede divorciarse si quiere, no hay ningún problema, porque una vez que se hace la petición, nadie va a rechazar el divorcio. Es suficiente que se peticione para que la sentencia tenga que dictarse, inclusive si aquel que ha sido peticionado de divorcio no quiere divorciarse, al sistema y a los jueces no les importa porque el divorcio se dicta igual. Como les dije, la premisa es el divorcio el matrimonio se celebra de a dos y se sostiene de a dos. Todavía de a dos porque la monogamia sigue siendo... sabemos algo de las triejas que pasan en Colombia, pero en Argentina todavía hay algunos antecedentes de poliamor, pero todavía la ley habla de dos. Ahora bien, ¿qué tiene que tener esa propuesta de regulación de los efectos del divorcio? Todo lo que hace a las consecuencias del divorcio en relación con la pareja matrimonial, esto es, quién va a quedar viviendo en la casa, en la vivienda, hubo una, digamos, de la vivienda conyugal, cómo se van a dividir los bienes que puedan ser gananciales, si va a haber o no derecho a alimentos, si va a haber o no derecho a una compensación económica. Y en cuanto a las relaciones entre la pareja parental y los hijos,
cómo va a ser el cuidado de los hijos, cómo va a ser el régimen alimentario, cómo van a tomarse las decisiones respecto del ejercicio de la responsabilidad parental. Entonces, eso hay obligación de que quien pide el divorcio venga a pedir o a plantear cómo quiere que todo esto se resuelva. Y entonces, la parte demandada o peticionada también tiene que dar su opinión. Si se ponen de acuerdo, el juez lo toma como un acuerdo y dicta sentencia homologatoria que va a ser ley para las partes en cuanto a los efectos. Dijimos que el divorcio se dicta igual. Ahora, si no se ponen de acuerdo, entonces se dicta el divorcio y todos los otros temas hay que iniciar un proceso específico con un trámite específico para fijar alimentos para los hijos, para dividir los bienes, para dividir para decidir quién va a quedar viviendo en la casa, etc. Es decir, en concreto, en la Argentina no se evalúan causas subjetivas y el elemento subjetivo no tiene ninguna consecuencia en el dictado del divorcio. Y si hay una situación de violencia de género que ha producido daños, esto es perfectamente posible que se indemnice, pero se va a indemnizar por un proceso propio de daños por ser víctima de violencia de género, donde deberá de igual manera que acreditarse los presupuestos para que surja el derecho a la indemnización, esto es que hubo una conducta antijurídica, que tiene una relación de causalidad entre la conducta y el daño, que se produjo un daño y que hay un elemento sí ahí subjetivo digamos, aunque sea de negligencia o dolo, y entonces sí se va a poder fijar una indemnización. Como verán, hay muchas diferencias en nuestra situación actual. Este sistema de divorcio ha sido aplaudido por la gran mayoría de los tribunales y la gran mayoría de la doctrina. Hubo alguna resistencia de aquellas personas que estaban tramitando divorcios culpables, que tenían la expectativa de tener una sentencia que declare la culpabilidad, pero lo cierto es que una sentencia que declare la culpabilidad del cónyuge ya no tiene ningún efecto en el derecho argentino. Y ahora yo, doctora María Camila, te pregunto, ¿qué pasa con las consecuencias de este divorcio cuando se ha dictado por alguna de las causales subjetivas en Colombia? Bueno, acá dependiendo justamente de la causal a la que se quiera acudir, como lo decía anteriormente, podemos acudir ante un juez de forma contenciosa por cualquiera de la causal de la 1 a la 8, que sea contencioso, que vayamos a demostrar efectivamente que hubo una relación sexual extramatrimonial más allá de una infidelidad, porque acá, digamos, ese acto sexual de besarme con otra persona, de chatear con otra persona, no se constituye como causal de divorcio como si lo es la relación sexual extramatrimonial. Esa o las demás causales acudimos ante el juez. Efectivamente, el juez va a ser el juez del domicilio conyugal, en donde los cónyuges tenían y estaban habitando. Y aquel, si existieron hijos menores, pues va a ser todo, va a incluir dentro de la sentencia y también uno como abogado dentro de las pretensiones incluye lo relacionado con los alimentos de los menores, si hay hijos menores de edad, lo relacionado con la custodia y cuidado personal, ¿cierto? ¿Quién se va a quedar con la custodia? Y eso de una vez se puede pedir y se puede, digamos, se hace la pretensión dentro de la demanda para que el juez, una vez declarado el divorcio, pues proceda y entre a resolver sobre el particular. Visitas, régimen de visitas, se puede regular también justamente, se puede solicitar al juez dentro de la pretensión incluirla dentro del divorcio. Si tenemos hijos menores de edad, es posible solucionarlo contenciosamente. Respecto de la última causal, que es de mutuo acuerdo, yo puedo, como lo decía, acudir ante el notario o acudir ante el juez, pero pues será un proceso de jurisdicción voluntaria efectivamente porque no queremos sufragar los gastos notariales y acudir ante el juez los dos como partes, digamos, estamos de acuerdo con divorciarnos de mutuo acuerdo y también
solicitarle al juez que se regule lo relacionado con los efectos que acaba de mencionar. Si hay hijos menores de edad, visitas, visitas, custodia de cuidado personal, alimentos. Adicionalmente, es posible que se regule lo relacionado con los alimentos que se quieran dar con posterioridad a la disolución del vínculo matrimonial, que es lo que a veces se persigue con el divorcio, con las causales de forma contenciosa, que ya lo analizaremos a profundidad. Cuando acudo ante el notario, lo que va a hacer en este caso, pues se requiere de apoderado judicial, abogado, para que haga la solicitud de divorcio. Dentro de la misma solicitud se presenta el acuerdo que ya tienen las partes sobre determinado asunto. Del divorcio, pues causal novena del Código Civil, artículo 154. Régimen de visitas, nosotros como tenemos hijos menores de edad, entonces nosotros queremos que el otro cónyuge lo visite cada 15 días, cada 8 días, eso se incluye dentro de la solicitud. Se incluye lo relacionado con el régimen, los alimentos para los hijos menores de edad, cuánto va a sufragar cada uno de los cónyuges para los alimentos de los menores de edad, que incluye pues el mercado, la alimentación, la recreación, el vestuario. De una vez, en ese mismo paquete de la solicitud de divorcio ante el notario, solicitamos lo relacionado con el régimen de custodia y cuidado personal, si va a ser una custodia compartida, pero el cuidado personal va a estar a cargo de uno de los cónyuges, o si en la custodia y el cuidado va a estar a cargo de uno de los cónyuges y más bien se regula un régimen de visitas para el otro para que pueda acompañarlo. Puede incluirse también a esa solicitud de mutuo acuerdo el permiso de salidas del país, que es un asunto que también se intenta y se está buscando regular en estos acuerdos y en estas solicitudes de mutuo acuerdo, para que en un futuro, pues, como las relaciones a veces con el tiempo, pues, podemos decir que se deterioran. Tal vez hoy tienen ese acuerdo de sentarse y decir, sí, yo voy a otorgar el permiso de salida al país del menor, pero ya después digan, no, el niño no sale porque yo no quiero, y tener que agotar otro procedimiento pues para que el niño salga es algo complejo. Entonces se está incluyendo dentro de estas solicitudes el hecho de que ambos estén de acuerdo de que el menor salga del país. Ya la autorización pues se realizará cuando toque hacerse. Y son algunas de las situaciones que regulamos en el mutuo acuerdo. Hay que tener en cuenta también que hay un efecto del matrimonio a menos que no se pacte lo contrario, y es que se presume la sociedad conyugal, ¿cierto? En el caso colombiano, si lo vamos a hacer y vamos a solicitar el divorcio de mutuo acuerdo, lo que hacemos es que también dentro de la solicitud de mutuo acuerdo ante el notario, presentamos la liquidación de la sociedad conyugal. Demostramos cuáles son los activos, cuáles son los pasivos, cómo se pagan los pasivos, cómo se distribuyen los activos, y eso de una vez es también en ese mutuo acuerdo ante el notario. Se eleva a escritura pública, se revisa pues que todo esté conforme a la ley y se hace la respectiva liquidación. Digamos que es un trámite muy ágil. Acá en Colombia, si no hay hijos menores de edad, un divorcio con liquidación de sociedad conyugal se está tardando, le puedo decir yo, alrededor de 2 semanas, muy rápido. Si hay menores de edad, el trámite sí es un poquito, notarialmente hablando, el trámite sí se demora por ahí 1 mes y medio, por lo que el defensor de familia tiene que revisar lo relacionado con los menores de edad. Si es judicial, pues por la congestión judicial, yo diría que 6 meses aproximadamente estaríamos hablando de un divorcio de mutuo acuerdo, con causales, probando ya con un procedimiento verbal, que hay que probar que usted me fue infiel, que usted, pues es otro asunto, es más demorado, pero pues nosotros en la formación acá intentamos hacerlo de mutuo acuerdo, porque qué feo tener que ventilarle a un tercero, a un juez, este tema de las causales, de hacer quedar mal al otro cónyuge porque no cumplió con sus deberes. Es algo pues que se busca en la formación de los profesionales acá y de nosotros como abogados, pero pues a veces son las mismas partes las que tienen un conflicto moral interno,
que es necesario nosotros como abogados apoyarnos en otras disciplinas porque nosotros no podemos hacerlo, pero pues sí es importante y el divorcio con causales sí es algo complejo. Eso respecto de los efectos y el trámite de la solicitud. Ya de las consecuencias o de lo que yo pueda pedir como cónyuge con un divorcio con causales, es efectivamente lo que les mencionaba de los alimentos o de la indemnización. La indemnización atada a cualquiera de las causales, digamos que se ha abierto la posibilidad, pero en un principio la atamos a esa de malos tratos. Nosotros, y acá bien en esta sala virtual, sabemos que las mujeres han sido sometidas a un régimen matrimonial en donde pues efectivamente es subordinado en alguna oportunidad al hombre, pues sí se habla de eso anteriormente, y pues ella sufría no solamente de tipo emocional porque aquel no la dejaba trabajar, sino porque también la maltrataba físicamente, y en consecuencia de ello pues ella no va a poder pedir el divorcio por malos tratos, pero se va a quedar sin nada, no va a tener con qué subsistir a través de esa figura, y digamos que es una de las causal que ha motivado este diálogo sobre la indemnización, es de cómo en un caso de esos en donde ella no tiene la capacidad para poder proveer sus propios alimentos, se solicita dentro del divorcio contencioso que se declare que aquel fue culpable del divorcio y en consecuencia de ello que se fijen unos alimentos, porque tiene la necesidad de sufragarlos y porque yo tengo tiene la capacidad, perdón, de sufragar los alimentos y yo tengo la necesidad de que me los dé. Y por ley se dice que entre cónyuges nos debemos alimentos por esa circunstancia de la causal de malos tratos y otra. Pero si yo no tengo la necesidad porque yo trabajo, pero yo siento que se me ha afectado moralmente y físicamente por esos malos tratos, pues ¿por qué no dentro de ese mismo proceso de divorcio hablar de una indemnización por perjuicios, por ese maltrato que se ha sufrido durante tantos años, que no es asociado directamente a una necesidad de que yo tenga que pedirle a usted dinero para poder subsistir? No, yo tengo mi dinero, pero sufrí un perjuicio durante muchos años y necesito que se me sea indemnizado como cualquier otro perjuicio. Esto es un contrato. Más allá de una forma familiar y una forma de constitución familiar, esto es un contrato bilateral. Y en consecuencia de ello, pues se está dialogando sobre ese asunto. Yo quisiera preguntarle a la profe Mariel, ¿cómo ocurre este asunto en particular sobre, ya que cambiaron las causales, cómo se va a poder pedir o qué pasó con este régimen de alimentos, si existía o si yo sufrí, cómo demando a ese otro cónyuge? Bueno, en la Argentina nada está sujeto a culpabilidad o a causal subjetiva. Y solamente los efectos asistenciales están asociados al elemento concreto y objetivo de la necesidad o de la enfermedad, es decir, situaciones de vulnerabilidad de los cónyuges. Con independencia de quién haya sido íntimamente el que ha dado lugar a la crisis o la ruptura, si tiene una necesidad y tiene imposibilidad de procurarse sus recursos, va a poder pedirle al otro, en la medida que este otro tenga recursos, alimentos para, que nosotros llamamos alimentos de toda necesidad, para comer, vestirse, tener un techo y atender su salud, pero por un plazo que no puede ser más extenso del tiempo que duró el matrimonio. Y si es un cónyuge enfermo, que tiene una enfermedad grave anterior al divorcio, que le impide trabajar para autosustentarse, también va a poder pedir alimentos al otro, que no obstante saber que estaba enfermo, pidió el divorcio, y bueno, si lo hizo, perfecto, se va a poder divorciar, pero que se haga cargo. Y este otro va a tener que colaborar para la subsistencia y también para la recuperación de la salud. Esto sin perjuicio de que pueden pactar por propia voluntad la fijación de un canon o de una cuota alimentaria o una contribución asistencial, si así lo desean,
y se incluye en el convenio de la regulación de los efectos del divorcio o afuera, en otro convenio, se homologa un acuerdo que se puede alcanzar, por ejemplo, en una mediación. Ahora, si tenemos una situación de injusticia, porque uno de los cónyuges, por la razón que sea, ha resignado su desarrollo, su trabajo, su profesión, su carrera, para apostarle al cuidado de los hijos, a colaborar con el otro en su empresa, en su trabajo, se han mudado de ciudad siguiendo a la actividad del otro. Y esto, cuando se vaya a producir el divorcio, le produce un perjuicio tal que ya no va, digamos que lo ha dejado un paso más atrás a causa de ese matrimonio, va a poder pedir lo que se llama compensación económica, que en algunos países, como España, por ejemplo, se llama prestación compensatoria, pensión compensatoria, que no está asociada a la culpa, sino a un elemento de desequilibrio económico, pero no solamente de patrimonio, uno tiene 100 y el otro tiene 5, sino de potencialidades para el futuro que tiene su causa en este matrimonio y en esa crisis matrimonial. Esos son los únicos efectos desde el punto de vista que podemos decir alimentario y patrimonial, o asistencial y patrimonial, porque en la Argentina, no les dije originariamente, pero los deberes matrimoniales jurídicos solamente es el deber de asistencia. El deber de fidelidad y el deber de cohabitación no son deberes jurídicos, son considerados deberes morales. Entonces, no pueden tener el incumplimiento una consecuencia jurídica. Y con respecto a las situaciones de violencia, como les conté recién, es perfectamente posible que una mujer que se encuentra en este contexto de violencia reclame los daños que ha sufrido como consecuencia de este maltrato físico, psicológico, simbólico o económico, y que los jueces fijen una indemnización como reparación integral de esta situación de violencia vivida. También, si hubo un régimen de comunidad de ganancias, por supuesto se va a tener que liquidar la comunidad de ganancias. En la Argentina hace muy poco que se puede elegir por no tener comunidad de ganancias y pasarse a la separación de bienes, así que casi no tenemos experiencias de esto, pero en la separación de bienes cada uno se lleva aquello de que es dueño y no hay grandes consecuencias. Con respecto a los hijos, yo creo que sería como para que lo charlemos en otro encuentro, para no demorarlos demasiado, pero lo que sí quiero decirles es que en la Argentina el ejercicio de la responsabilidad parental es compartida, el cuidado es compartido, aunque los padres se separen, y por tanto lo que se arma o se organizan los jueces por sentencia, se llama plan de parentalidad, donde se distribuyen los efectos y las consecuencias de esta diáspora familiar, donde se organiza, donde el chico, si hay una residencia principal de los niños o adolescentes, quién cuida, quién toma las decisiones y cómo es la contribución alimentaria. No, el régimen de visitas o comunicación solo está previsto para casos muy excepcionales cuando no cuidan los dos, porque si cuidan los dos, cuidan, no hay visitas, sino que lo que hay es un régimen de cuidado. Esto es algo muy novedoso que tiene también el derecho argentino y que estamos explorando cuánto resultado positivo nos da. Bueno, profe, dijimos que íbamos a hablar 50 minutos. Yo no sé si algo más querés agregar vos, si no abrimos para las preguntas o los intercambios No, con los estudiantes. yo solo quisiera decir que esto es un abrebocas de verdad, de todo lo que podemos dialogar respecto de el divorcio y de los efectos del divorcio. Creo yo que son muchos los asuntos que están íntimamente relacionados con la forma de disolver el mismo y de cómo trabajarlo más en detalle. Creo yo para eso cada uno de ustedes tiene una asignatura y acá también
tenemos una asignatura para profundizar sobre esos asuntos. Yo creo que podemos dar paso a las preguntas que tengan los estudiantes si quieren, no sé, si quieran hacerlas a viva voz o escribirlas en el chat, las preguntas que surjan sobre esto que acabamos de dialogar, que de verdad, como le digo, es muy poco en comparación, es un abrebocas pues para podernos encontrar en otras clases espejo, pero creo yo que podemos darle uso de la palabra a los estudiantes para que nos pregunten. Claro que sí, pueden habilitar sus micrófonos o preguntar en el chat. A mí me gustaría, profe, mientras se van animando, que nos cuentes, porque vos hablaste de la Corte Constitucional. En la Argentina no tenemos Corte Constitucional. Entonces, para los estudiantes argentinos que están escuchando, esta experiencia es una experiencia distinta y desconocida. Y más temprano vos explicaste que había sido declarado inexequible una parte de un artículo y a lo mejor podríamos aprovechar estos minutitos para que les cuentes a nuestros chicos y chicas qué significa eso. Claro, bueno, yo creo que ese también es susceptible de una clase espejo, pero efectivamente, con la entrada en vigencia de la de la Constitución Política de 1991, se creó la Corte Constitucional, que es una alta corporación que se encarga de proteger la Constitución Política. Efectivamente, nosotros tenemos las jurisdicciones ordinarias, que es el máximo órgano, es la Corte Suprema de Justicia, que atiende asuntos laborales, penales, civiles y de familia, ¿cierto? Tenemos el Consejo de Estado, que es la Suprema Corte, por decirlo de alguna forma, que atiende los asuntos en materia de derecho administrativo, que es esa relación del Estado con los particulares. Tenemos otras jurisdicciones que son especiales, como la Jurisdicción Especial de Paz, que surgió por la suscripción de los acuerdos de paz acá en Colombia, la Jurisdicción Penal Militar, que es la que juzga a los militares, la Jurisdicción Indígena, que es la especial de los indígenas, pero la Corte Constitucional, pues es ese órgano y ese alto órgano o alta corporación, la denominamos así, que se encarga de velar por la integridad de la Constitución. La Corte Constitucional se encarga justamente de revisar que las leyes que son expedidas por el Congreso, por el presidente de la República, estén acordes con lo que quiere, lo que pensó hace 30 años el constituyente cuando se sentó a redactar la Constitución Política o los asambleístas. Se encarga también de la protección de los derechos fundamentales. En nuestra Constitución Política tenemos derechos fundamentales: la vida, la libertad, la seguridad, la familia, ¿cierto? La conformación familiar es un derecho fundamental que tenemos nosotros, que está asociado al libre desarrollo de la personalidad, y la Corte se encarga de su protección, justamente y a través de las acciones de inconstitucionalidad, que son acciones que nos permiten dialogar o que le permiten a la Corte reflexionar sobre la constitucionalidad de las normas anteriores a su entrada en vigencia. El Código Civil es antes o se promulgó antes de la entrada en vigencia de la Constitución Política de Colombia, y justamente gracias a estas acciones que pueden ser promovidas por un particular, obviamente con toda una técnica para poder demandar el artículo y decir por qué es inconstitucional, se encarga la Corte de estudiar esos artículos que son anteriores o esas leyes que son antes y que se promulgaron antes de su entrada en vigencia como Corte, para saber si están acorde con lo que quiere la Constitución Política. Eso ocurre, digamos, con las normas anteriores a su entrada en vigencia como Corte. Ya con las nuevas leyes que van saliendo, hay un control de constitucionalidad interno que se hace de las normas para saber si son acordes con lo que se encuentra en la Constitución. Muy recientemente, pues hablamos de la cadena perpetua, que fue un asunto que fue boom acá en nuestro país, que nosotros y la mayoría de los que conocemos la Constitución Política sabíamos que era inconstitucional, pero el gobierno saca una ley que, va a salir la cadena perpetua, y lo que hace la Corte efectivamente es decir, no, esa norma no es válida porque eso es en contra de la Constitución.
y la que quedó mal fue la Corte y no el gobierno nacional. Pero es justamente ese es el rol de la Corte y a través de esas demandas, de esas acciones, del propio control constitucional que hace de las normas, se encarga de que la Constitución no se vea vulnerada ni por acciones, ni por omisiones, ni por la misma legislación o la misma configuración legislativa que tiene el gobierno y el Congreso de la República. Eso es más o menos como, eso es más de derecho público, yo soy de derecho de familia, pero es un poquito lo relacionado con el tema de la corte. Tenemos una pregunta, profe, creo que es para usted. Sí. Bueno, no sé, ¿qué efectos tiene en Argentina el matrimonio católico y cómo se disuelve? Bueno, en Argentina el matrimonio regulado por el Código Civil, originariamente cuando se sanciona el Código Civil en el siglo XIX, se había previsto el matrimonio, solamente el matrimonio religioso. Y esto fue en la década del 60. Luego, unos años después, se sanciona la ley de matrimonio civil, donde el matrimonio reconocido por el ordenamiento jurídico es el matrimonio civil. Y por tanto, el matrimonio católico o religioso puede ser consagrado por aquellas personas que celebran el matrimonio civil, pero el que tiene efectos jurídicos es el matrimonio civil. Esto sin perjuicio de que se tramiten anulaciones por vía del episcopado cuando se trata de de alguna pretensión de disolver el vínculo o más que nada de disolución de anulación para obtener una nueva aptitud nupcial. En la Argentina existe una fuerte secularización del derecho, donde la Iglesia y el Estado, cada uno se ocupa de un ámbito diferente, sin perjuicio de que una persona, como les decía, casada por matrimonio civil, perfectamente puede celebrar el matrimonio religioso que comulgue con el culto que comulga. Es bastante común actualmente. Hace unos años, primero se celebraba el matrimonio civil y luego se iba a la iglesia ya con la libreta del registro civil. Actualmente hay una costumbre de que la gente celebra matrimonio en la misma fiesta, pasan por la iglesia y luego en la fiesta se celebra el matrimonio civil en presencia de los testigos. Esto es alguna práctica que se realiza en algunos sectores, pero bueno, no hay efectos civiles para el matrimonio religioso. Existe una posibilidad de anular el matrimonio civil también cuando no se dan los supuestos que hacen a digamos, la validez. Por ejemplo, matrimonio celebrado por personas que no tienen la plena capacidad, o que están casadas, o que son parientes, pero eso también está dentro del marco por supuesto, del matrimonio civil en sí. Ahí tenemos más efectos, muy inquietos tus alumnos, doctora. ¿Qué factores Creo mi profe y yo quisiera también aclarar, justamente nuestro Código Civil le concede efectos a los matrimonios religiosos. En el caso del matrimonio católico, pues tenemos un concordato suscrito con la sede, la Santa Sede, que efectivamente le reconoce esos efectos al matrimonio. Si bien es cierto, antes de la entrada, o más sí, antes del actual Código Civil, pues ya existía este concordato y lo que hizo el legislador en esa época fue, y es algo que estudiamos en derecho de familia, cómo el Código Civil se copió de las causales de nulidad matrimonial del matrimonio católico. Entonces es un estudio bastante interesante. Le preguntan también, profe, ¿qué factores tienen en cuenta la jurisprudencia argentina para crear un plan de crianza? La aptitud e idoneidad de los progenitores.
no se tiene en cuenta ni orientación sexual, ni orientación religiosa. Lo que interesa es evaluar el plan de crianza tiene que integrar a ambos progenitores, a ambos padres, como regla general. Si se va a excluir a alguno de los dos, no va a ser ni la religión, ni la identidad sexual o el género el que va a determinar quién puede tener prioridad. No tiene más prioridad la mujer que el hombre. Esto era así hasta la reforma del código. Se los trata de integrar a los dos y además debe considerar la opinión de los hijos, más aún si son adolescentes, porque ustedes vieron que si yo tengo dos hijos adolescentes de 14 y 15 años y le quiero imponer un plan de crianza donde lunes, martes y miércoles estén con la mamá y jueves y viernes con el papá y resulta que ellos no quieren, difícilmente eso se concrete, si no se ha escuchado a los adolescentes y no se los ha hecho participar del mismo. La opinión de los hijos tiene mucho valor. No quiere decir que los jueces o los padres tengan que hacer lo que los hijos mandan. Los hijos no mandan, pero sí es considerada conforme la edad y grado de madurez, respondiendo al principio de autonomía progresiva. Ahí tenés, profe, una para vos, mirá. Profe, no sé si le Pregunta. damos la palabra primero a Diana, que ella alzó la Ah, mano. Diana está levantando la mano. ¿Estás levantando la mano, Diana? Sí, dale. Sí. Para la profe María Camila, ¿cómo le va? Le hago una consulta, porque cuando usted hablaba de los efectos del matrimonio, perdón, de los efectos del divorcio, pensaban en la prueba, teniendo en cuenta que algunos causales son como atentando un poco contra la intimidad de las personas, entonces pensaba si hay algún principio general o si para determinadas causales se tienen en cuenta determinados límites, sobre todo esto, teniendo en cuenta el derecho de la intimidad de los cónyuges. Bueno, sí, en particular y dependiendo de la causal que se vaya a invocar, digamos que nosotros somos muy dados a la prueba testimonial justamente para probar esas relaciones extramatrimoniales, esos malos tratos o tratos crueles, pero pues la prueba documental sine qua non es algo que va a servir para probar efectivamente un trato cruel cuando me maltrató, tengo historia clínica, tengo dictamen de medicina legal que tuve una incapacidad por ese golpe. Algo que ocurre con las relaciones extramatrimoniales y me haces acordar de un caso que tuve hace poco. Efectivamente, pues tengo el registro civil de nacimiento de un hijo por fuera del matrimonio que tuvo con otra persona. Eso es una prueba, pues efectivamente, de que una prueba reina, diríamos acá, de que pues tuvo una relación sexual extramatrimonial y que tienen que otorgar el divorcio. Eso es muy, digamos que es muy, son algunas de las pruebas que podemos aportar. De pronto, ahí y acá en Colombia está, no sé cómo ocurre en Argentina, pero acá en Colombia este tema del chat de WhatsApp se están incorporando con imágenes. Nosotros tenemos la ley, y en ese momento se me olvida el número de la ley, no sé si un estudiante que me colabore, no, 775, se me olvidan los números, que nos habla justamente de aportar a través de medios o los escritos o las pruebas como prueba documental estos mensajes de WhatsApp o más bien de la incorporación de estos mensajes de datos a un proceso con el debido respeto a la intimidad personal de las partes. Digamos que es un asunto que tiene que ver con la incorporación al proceso de ese mensaje o de ese chat por WhatsApp en donde usted me trató mal, donde usted me ofendió, donde usted me dijo que me había sido infiel. Creo yo que son la forma como nosotros la aportemos al proceso le va a permitir al juez moverse y decir efectivamente una relación sexual o no, efectivamente hubo un maltrato o no, pero creo yo que con prueba documental como las que hemos mencionado, con prueba testimonial, ya digamos que se intenta probar esas causales, pero si me trae tres testigos que me dicen que sí y yo le digo, yo le envío tres testigos que dicen que no, pues ya es convicción del juez, sana crítica, de efectivamente pues conocer y convencer al juez de quién tiene la razón. Creo yo que es lo particular sobre el tema probatorio. No sé si quedó tu pregunta resuelta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí.
Allí hay otra pregunta, me parece que Arthur Clark es una pregunta para la profe de Colombia, para la profe Camila. En caso de divorcio de común acuerdo ante el notario, ¿el funcionario tiene algún contralor del contenido, por ejemplo, de la liquidación? ¿Podrían las partes establecer que la totalidad del patrimonio sea adjudicado a uno solo? ¿Hay un piso mínimo? Interesante tu pregunta. Sí, pues efectivamente lo que hace el notario es dar fe del contenido del documento que se está suscribiendo de mutuo acuerdo. Obviamente, lo que hace el juez es hacer un control de que la documentación que se está aportando es efectivamente la de los cónyuges, que no hay ninguna falsa tradición o ninguna circunstancia que pueda afectar o generar alguna lesión grave en alguno de los cónyuges en este momento porque todavía no se han divorciado. Es importante y claramente si hay acuerdo entre las partes de que uno se quede con la casa, con el carro, con, digamos, con esos bienes que son sujetos a registro, no la nevera, la olla, digamos que esas cosas no son más del ejercicio de las partes, de estos bienes que son sujetos a registro. Digamos que no hay un límite que yo me tenga que quedar con la mitad y tú con la mitad. Efectivamente, pues nosotros tenemos y se entiende que hay unos bienes que son incorporados al matrimonio en atención a la existencia de la sociedad conyugal y en virtud de ello, pues ambos aportamos en partes iguales para la existencia del mismo. O si tú aportaste, pues yo tengo derecho a la mitad por ser un bien social. Pero como es de mutuo acuerdo, efectivamente, pues nosotros vamos a poder acordar con qué te puedes quedar tú y con qué me quedo yo. Hay algunos y sobre este asunto creo yo que efectivamente si hay algún tema de embargos, de deudas, hay un cónyuge que prefiere asumir la deuda quedándose con el bien inmueble justamente pues para que sopese ese activo con ese pasivo. Pero eso depende del ejercicio de las partes, de lo que tengan las partes, del ánimo conciliatorio que tengan para sentarse y decir que es tuyo y que es mío. Si efectivamente logramos el divorcio, pero no hay acuerdo en la liquidación, pues nos toca irnos contenciosamente a liquidar la sociedad conyugal. Pero en principio, pues se hace todo ante el notario y el notario pues revisa que quede todo bien por las partes. Este tema de la liquidación también tiene en cuenta lo relacionado con cuando los bienes están en cabeza solamente de un cónyuge, a nombre de un cónyuge, pero se entiende que se adquirió en vigencia de la sociedad conyugal. Efectivamente, sobre esos bienes que, digamos, hay debates y se dice, deme tanto por ese bien o se negocia para que evitar que en un bien existan múltiples titulares para en un futuro no tener que dividir los bienes y bueno, todo lo que implica un proceso divisorio porque hay múltiples copropietarios y no acuerdan y no tienen acuerdo sobre el mismo. Entonces, digamos que es lo que uno intenta notarialmente hablando. Veo que hay otra pregunta. Sí, hay dos de violencia, de Joana y de Carla, medidas de protección contra la violencia. Uy, podríamos hablar varios días. Y luego, si se produce violencia intrafamiliar, si bien tiene efectos como explicó en las causales, si también esto tiene incidencia en el Código Penal. Sí, pues lo que son las medidas de protección, como es un proceso administrativo que se hace ante el comisario de familia, este tiene medidas asociadas a que cese y se interrumpa lo que está motivando la violencia, sea verbal, sea física, sea económica o sea psicológica. Entonces, efectivamente, lo que uno también tiene que llevar las pruebas y la consecuencia de ello va a ser instar a la persona que está cometiendo la violencia o ejerciendo los actos de violencia que disminuyan, que cesen y si efectivamente se demuestra que hubo una circunstancia de violencia, se envían las copias a la fiscalía para que inicie el proceso de violencia intrafamiliar, el proceso penal, que es justamente, y ahí le contesto a Carla, la consecuencia que tendría el hecho de que yo genere violencia, se me inicie un proceso administrativo que es una medida de protección ante la comisaría y que se pruebe efectivamente que hubo una circunstancia de violencia, pues que a esa persona con ocasión a ese proceso administrativo se le condene
por el tipo penal de violencia intrafamiliar. ¿Qué medidas de protección se toman? Dentro de ellas se encuentra pues que se cese digamos, la acción o la actividad que generó la violencia, medidas terapéuticas, también que la persona y que las partes vayan a, digamos, busquen apoyo, busquen ayuda psicológica, justamente por la misma circunstancia de violencia que se está perpetuando. Creo yo que este tema de medida de protección es algo muy, muy bonito porque a través de ellas, de forma más rápida, se puede evitar que las partes tengan conflictos y evitar y lograr más bien que se pueda lograr el divorcio de mutuo acuerdo, justamente porque aquel fue el que generó una causal de divorcio. Y pues para que aquel no vaya a ser, no sea condenado civilmente por una indemnización, por decirlo de alguna forma, o familiarmente. De tipo penal, pues efectivamente se inicia un proceso, pero yo, siéndoles muy sincera, yo he iniciado varias medidas de protección, pero que tienen unas, digamos que un fallo, por decirlo de alguna forma, en donde efectivamente se demuestra que la otra parte fue agresora, pero el proceso penal no se movió y todavía está en indagación, están recaudando elementos materiales probatorios, se llama acá. Entonces, pues, digamos que es más ágil acudir a un comisario que a un fiscal para que efectivamente haya una sanción. Es algo, por eso tenemos tipos penales como feminicidio, porque la violencia intrafamiliar, pues en atención y con esa articulación que tiene con la medida de protección, pues no sabemos qué ocurre, pero sí es un caso complejo acá en Colombia. Es un caso complejo donde no tenemos muy claro cuál es la solución en ninguna parte. Será un tiempo largo para trabajar con todos los recursos que podamos encontrar. Le respondo a Adriana, Lorena Osejo Ruales, que si no hay acuerdo para la fijación de la compensación económica, hay un proceso, un trámite de conocimiento, donde se prueban todos estos presupuestos que yo les conté, la existencia del desequilibrio, que ese desequilibrio se causó en este matrimonio y que lo va a provocar el divorcio, cómo se distribuyeron los roles durante la vida de la pareja, y luego se produce prueba, mucha prueba, porque son situaciones complejas de probar, hay muchas variables que analizar, y el juez dictará sentencia. Está vigente desde el año 2015 y hay muchísimas sentencias de compensaciones económicas ya en la Argentina, algunas hacen lugar y otras no, pero digo, hay mucha, es una figura muy utilizada y de mucho interés. Sofía Méndez, que tiene una manito levantada, que esa debe ser para María Camila. Buenas tardes, profesora María Camila, ¿cómo está? Quería hacerle una pregunta, quizás es más bien una opinión personal. Me preguntaba cuando usted hablaba sobre las causales subjetivas y todo el tema de la prueba, yo quería preguntarle cuál era su opinión respecto de si las sentencias allá en Colombia, esas pruebas son analizadas bajo perspectiva de género. Si ha habido un avance respecto de eso o no, porque, por ejemplo, en Argentina venimos avanzando, sobre todo por la demanda internacional, como la Convención de Belén do Pará, la CEDAW, que obligan a juzgar con perspectiva de género. Hemos ido avanzando, incluso hace poquito la Suprema Corte de Justicia de acá, de Mendoza, en un fallo, obliga en algún sentido o pone la proyección a la dirección en relación a los jueces de jugar siempre con perspectiva de género, incluso más allá del derecho de familia. O sea, que la perspectiva de género tiene que estar en las otras ramas del derecho y tienen incidencia a la hora de decidir. No sé si eso también hay algún avance en Colombia o tiene alguna incidencia. Sí, efectivamente, y justamente por la sentencia que les comento y se las voy a copiar aquí en el chat, que es una sentencia de la Corte Constitucional, justamente que fue en atención a esta, no solamente a la entrada en vigencia de las medidas de protección, que justamente buscan la protección de los menores, de las mujeres y de los adultos mayores, sino también con esta sentencia se hizo ese abordaje sobre la necesidad que tienen los jueces de familia
de que los fallos que vayan a proferir en atención a esta causal, como es la violencia intrafamiliar o como son los tratos crueles, tengan esa perspectiva de género. No solamente ocurre, y eso es algo que ya ha sido reiterado por la Corte Constitucional, no solamente ocurre para los casos de donde tenemos esta causal de malos tratos, sino también con las demás causales y los demás procesos en familia que son, digamos, y que hay que tener en cuenta esta perspectiva de género, pero es algo que en nuestro país se encuentra incorporado en los fallos, entonces creo yo que estamos cumpliendo justamente con esa actividad de la perspectiva de género en nuestros fallos, que es esta sentencia que les comparto es del 2020, es del año pasado, pero la sentencia de la juez es del 2017, de la doctora Estela Conto, que ella fue justamente la que empezó a hablarnos de la indemnización. Entonces creo yo que sí estamos cumpliendo respecto a esa perspectiva de género. Que nos falta todo, un poquito como a todos, eso es claro, más yo creo que en las actividades, más bien en la protección real, porque en un papel muy bonito vamos a proteger pero en realidad pues todavía hay más con este tema de la pandemia, se vio que ocurre mucho el tema de violencia dentro del hogar y más para con la mujer, entonces sí existe en el papel, pero pues hay rutas integrales de atención, que es en lo que trabaja la política pública del gobierno nacional. Bueno, yo creo, profe, que podemos darnos por satisfechos y satisfechas de este encuentro. Ya les hemos tomado un ratito más de tiempo que el que le habíamos prometido, pero de mi parte estoy feliz porque me parece que ha sido una experiencia fantástica. Agradezco a todos los que están aquí acompañando, muchísimos estudiantes interesados, que tengan interés, porque yo siempre les digo a nuestros estudiantes que el derecho comparado nos abre la cabeza, nos hace salir del frasco en el que muchas veces estamos, en la crítica de nuestro sistema o en el análisis limitado, y el derecho comparado nos permite un salto cualitativo muy enriquecedor. Y al menos creo que esto, espero que haya sido una buena experiencia para ustedes, tan buena como ha sido para mí. Están saludando, profe, si querés cerrar, así ya dejamos de grabar y los Sí. liberamos. Creo, no, sí, también muy agradecida con sus preguntas, con todos ustedes, pues atender a esta clase espejo. Para mí es mi primera clase espejo que he hecho acá con la Universidad Antonio Nariño. Creo yo que pues estos temas nos permiten hablar y hacer otras clases espejo y que nos acompañen en otras futuras que podamos organizar con ustedes y nada. Le quería contestar a una estudiante que quedó pendiente el tema del término. Efectivamente, nosotros tenemos un término para promover la demanda por causales, pero este término está orientado es a la reclamación de las sanciones económicas, no para solicitar el divorcio. Yo puedo solicitar el divorcio en cualquier tiempo, pero si es respecto de algunas de las causales, tendré un año, pero para que se me declare la sanción, no el divorcio. Es como lo que quería concluir. Gracias por acompañarnos. Que tengan Muy bien, una tarde. muy bien. Que pasen buenas tardes. Un abrazo fraterno a nuestros amigos colombianos y ojalá podamos vernos pronto y darnos el abrazo personalmente. Así es. Bueno, muy bien, nos estamos viendo. Gracias a todos que nos acompañaron. Voy a detener la grabación. La vamos a compartir a la grabación y también la vamos a subir a YouTube de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Gracias y buenas tardes. Que estén muy bien todos. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, chao, profe.